Bueno, todos bienvenidos, gracias por conectarse a esta hora. Quiero que vaya a la escritura, a la tercera epístola del apóstol Juan. Como ustedes recuerdan, terminamos el año 2020 haciendo un estudio de las tres epístolas del apóstol Juan, pues la tercera epístola nos quedó a la mitad y es menester que en este momento podamos retomar este estudio hasta poder terminar estas tres epístolas. Así que vaya conmigo a tercera de Juan capítulo 12, o más bien versículo 12, tercera de Juan 12, y dice la escritura: todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Hemos notado cómo en los últimos años el hecho de guardar la imagen o de poder cuidar las palabras, las decisiones que las personas toman con respecto a lo que debería ser una imagen correcta de una persona viene teniendo menos valor. Es decir, no me importa lo que los otros piensen, yo voy a hacer lo que quiero hacer, lo que me da la gana hacer, y no me importa si eso deteriora mi imagen, no me importa si la gente piensa mal de mí, pues eso es lo que yo quiero hacer y eso es lo que voy a hacer. Vemos que les tiene a las personas sin cuidado el hecho de salirse de las normas éticas en algún momento con tal de conseguir algo personal. Vemos cómo ahora también los políticos mienten con más facilidad o de repente inventan cosas de la nada con tal de perpetuarse en el poder. Vemos cómo ya no importa el hecho de cometer algunos actos vandálicos, y lo vemos en varios países, como lo hemos visto en los Estados Unidos últimamente y en otros países, actos vandálicos para perpetuarse en el poder y seguir remachando cosas que hay más pruebas imposible de poder ver el hecho de cómo se perdieron unas elecciones, etc. Esto es un ejemplo nada más que estamos usando y de ver cómo ya a nadie le importa el hecho de decir por respeto, por ética, por el cuidado de la imagen, por lo que la sociedad puede opinar, voy a renunciar a mi lucha de poder defender mi punto de que las elecciones han sido fraudulentas, por ejemplo. Esto es un ejemplo únicamente. Pero vemos cómo eso no importa, porque la misión es quedarse en el poder. La misión es cumplir mi deseo. La misión es que mi egoísmo esté por encima de las consecuencias, y no importa si hay muertos, y no importa si hay que invertir gente, no importa si hay que meter presa a las personas, no importa si ponemos en riesgo otras vidas, sencillamente porque yo quiero hacer lo que quiero hacer. La Biblia, a mantener nuestra imagen, a mantener nuestro buen nombre, a mantener nuestra palabra como algo fuerte, le llama mantener el testimonio. Y esa palabra testimonio no solo es alguien que puede dar fe de algunas cosas, sino también lo que yo ando cargando conmigo, es mantener mi imagen. Ahora, lo hemos platicado en otras ocasiones, ya no es suficiente un apretón de manos. Cada vez que usted tiene que hacer un trato, ya sea con una empresa de servicios o que está comprando alguna propiedad o lo que sea, uno tiene que asegurarse de que toda la papelería vaya correctamente redactada, porque cualquier cosa que dejemos en blanco, cualquier vacío de ley, van a haber personas malintencionadas que lo van a utilizar para tomar ventaja de usted. Cuando hemos visto este tipo de casos, nos damos cuenta que debemos de ser desconfiados, que debemos de no creer a lo que la otra persona me está diciendo. Hay una frase en el mundo, por supuesto, no dentro de la iglesia, que dice: piensa mal y acertarás, desconfía y acertarás. Hemos llegado a eso. Y es porque ya no podemos creer nada más en un sí o en un no, como dice la Escritura, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Eso ya pasó de moda también. Y todas estas cosas que para muchas personas son cursilerías, están enmarcadas dentro de la ética de la iglesia, dentro de la ética, o debería estar enmarcada dentro de la ética de todos aquellos que se llaman cristianos, de todos aquellos que creemos en la palabra de Dios como el centro de nuestra vida, como la mejor consejera y como la guía. Pero cuando nosotros mismos también empezamos a descuidar este tipo de cosas, la gente afuera, el que no cree, no va a creer. Es por eso que debemos nosotros cultivar nuestro testimonio.
Y es exactamente el ejemplo que encontramos en este hombre, este actor bíblico llamado Demetrio. Y vemos como en la porción de la escritura que ahora estamos estudiando, en el versículo 12, dice: todos dan testimonio de Demetrio. Y aún la verdad misma, es decir, lo que él ha hecho, sus metas, sus resultados, dan testimonio de él. También nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Eso quiere decir que estaban hablando bien de este hombre. Entonces vamos a hoy, ustedes y yo, a compartir el mensaje, el testimonio que viene como resultado de andar en la verdad. El testimonio es el buen nombre del resultado que nosotros vamos a tener de acuerdo a andar, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos instruye a hacer. Vamos a ver 3 testimonios importantes, o vamos a compartir con ustedes 3 testimonios importantes que debemos cuidar. El testimonio número 1 es el testimonio hacia los hermanos de la iglesia, a todos aquellos que se llamen cristianos. Y a veces tengo que tener cuidado, porque cuando digo los hermanos de la iglesia me oigo muy religioso. Cuando digo los hermanos de la iglesia, pues tal vez para aquellos que tenemos muchos años ya de estar en esto nos parece muy normal. Pero para personas que recién se están acercando a empezar a conocer algunas cosas de Dios, como que asusta un poco este lenguaje. Los hermanos de la iglesia, mejor decir, bueno, pues los amigos que van a la iglesia, o los compañeros de la iglesia, o los, qué sé yo, alguna otra palabra, porque cuando usamos palabras muy de iglesia, muy litúrgicas, entonces la gente se empieza a echar para atrás, porque piensan que lo que viene a continuación está enmarcado dentro de leyes y cosas que van a afectar su vida. Pero cuando nosotros hablamos acerca del testimonio, lo primero que tengo que hacer es dar buen testimonio dentro de las personas de mi entorno de iglesia. ¿Cómo no puedo yo convencer a una persona que la Biblia ha hecho transformación en mi vida, que Dios ha hecho transformaciones en mi vida, o que Jesucristo ha impactado mi vida, si no lo hago primero dentro de la iglesia? Por supuesto, debo guardar mi testimonio, debo guardar lo que hago y lo que digo. Es por eso que uno tiene que ser muy cuidadoso. Todos nosotros, no solo aquellos como su servidor que está ahorita delante de sus pantallas compartiendo la palabra de Dios. Por supuesto que tengo que cuidarme, por supuesto tengo que ver mis pasos para no equivocarme, no por ustedes, sino primero por Dios, sino primero para no fallarle a Dios, sino primero para poder tener esta libertad que Dios nos ha dado de compartir la palabra de Dios, pero también con ustedes después, porque nadie va a poder confiar en la palabra que uno va a compartir si su testimonio no ha sido mantenido. De eso se trata. Siempre hacemos la broma, y les cuento esto muy íntimo, pero a veces tengo algunas reuniones de trabajo y tenemos que trasladarnos de una dependencia a otra, de un edificio a otro, siempre en cuestiones de trabajo, y en algunas ocasiones lo hemos hecho en mi vehículo. Y vamos varias personas, y entre ellas tal vez va alguna persona del sexo femenino. Pues todas las personas que están en mi círculo de trabajo ya lo saben. Si alguien va a subir a mi carro, a mi vehículo del sexo femenino, tiene que irse en el asiento de atrás. Al principio parece ridículo. Al principio puede ser radical o puede parecer de una u otra manera, pero a mí no me gustaría ver a uno de mis líderes o a uno de mis pastores con una mujer que no es su esposa en el frente de su carro. Y también les digo a estas personas, ok, se van atrás, y nada de irse anudando la cola o de irse peinando, no me vayan a dejar cabellos de mujer tirados en el asiento trasero, no quiero que se vayan echando perfumes, si se echan perfumes se lo echan afuera de mi carro. Y yo sé que tal vez usted se está riendo o está diciendo en este momento que radical este hermano, y cómo es posible que haga el ridículo de esa forma. Sencillamente yo estoy aquí para guardarme delante de Dios, y también delante de mi esposa, y también delante de todos ustedes, y es por eso que debo tomar medidas para guardar mi testimonio. Ese debe ser el tesoro de cada uno de nosotros. El testimonio, su imagen, su palabra. Para cuando usted diga sí, sea sí y no es no. Pero para eso no puedo debilitar ni palidecer el brillo que Dios ha dado en nuestras vidas. Mucho menos mi brillo. Entonces ustedes y yo tenemos que tener cuidado delante de primero nuestros compañeros de iglesia, aquellos con los que compartimos juntos la adoración y la alabanza,
para que nuestro caminar en verdad sea rectificado por ellos, es decir, ratificado, perdón, por ellos. Y que ellos puedan decir, sí, fíjate que yo lo he visto en la iglesia y hemos estado juntos ahí y la verdad que a mí me parece que puedo testificar de que su caminar es un buen caminar. Recordemos el texto base una vez más. ¿De qué decían de este hombre Demetrio? Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vos sabéis que nuestro testimonio es verdadero. La palabra testimonio entonces en esta porción viene de una palabra griega que significa ser testigo, afirmar, atestiguar, ratificar, hablar favorablemente de o aprobar algo. Esto lo podemos encontrar en cualquiera de los diccionarios bíblicos. Si usted quiere adquirir un diccionario bíblico, es una gran herramienta para poder comprender muchos de los vocablos que hay en la Biblia y poder tener una idea clara cuando usted está meditando en la palabra. Este específicamente lo hemos leído del diccionario bíblico TUGI. Mantener una buena imagen delante de las personas, un buen testimonio, un buen nombre, nos da oportunidades ministeriales. Vamos a tener oportunidad de servir a Dios como resultado de tener un buen testimonio delante de los que están a nuestro alrededor, porque ellos son los que van a decir sí o no, o cómo es posible que pongan a este hermano o a esta hermana a servir en esta área si yo lo conozco, yo sé lo que hace en su tiempo libre, o yo lo he visto dentro de la iglesia. Entonces, si nosotros mantenemos nuestro testimonio delante de las personas que nos rodean dentro de la iglesia, vamos a tener oportunidad de servir a Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 13, encontramos algo sobre Pedro y de Juan, y dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. No es necesario entonces que ustedes y yo seamos letrados en esto. No es necesario que ustedes y yo podamos tener una gran preparación teológica. Es necesario nada más que estemos en la presencia de Dios. Aquí vamos poco a poco descubriendo cuáles son las técnicas más adecuadas para mantener mi imagen delante de la gente, mi testimonio, para guardarme a mí mismo. Y lo primero que podemos ver en estos dos hombres de Dios, en Pedro y Juan, es que reconocía a la gente que habían estado con Jesús. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues nuestra comunión íntima con Jesús será notoria al público. A veces usted dice, es que yo entro en oración, pero no sucede nada. Siento que la oración topa en el techo y rebota. Siento que estoy en oración, pero sencillamente yo quisiera que las paredes temblaran. Quisiera que hubiera una gran luz, un gran reflejo dentro de mi habitación. Quisiera escuchar la voz de Dios. Pero cuando usted ora, algo sucede. Lo crea o no lo crea. Algo está pasando. La presencia de Dios no lo deja solo. Nunca da ocupado. Una oración nunca le va a dar ocupado. Una oración nunca se va a quedar con una flechita, nada más. Siempre va a llegar a la presencia del Señor y algo va a pasar. Nuestra comunión íntima con Jesús hará un cambio en nuestras vidas que solo puede ser porque hemos estado con Jesús. Eso es lo que va a pasar. Cuando estaba preparando ese estudio, recordé una historia de otro personaje bíblico, de Moisés. Cuando Moisés subió al monte a recibir las tablas de la ley y el resto de la ley que el Señor había revelado, estuvo allí arriba con el Señor 40 días. Pero de repente quiero que vean ustedes cómo bajó de ese lugar después de haber estado tanto tiempo en la presencia de Dios. Éxodo 34, 29. Éxodo 34, 29 dice la Biblia: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Lo mismo sucede. Claro, con otras señales, tal vez no resplandece su rostro o baja como que trae un foco encendido, o si lo quiere ver así, como que fuera luciérnaga, bajó Moisés del cielo, de ese monte, encendía y apagaba en verde por toda la noche. Tal vez no es así, pero hay algo especial en su mirada, hay algo especial en su sonrisa, hay algo especial en su rostro que indica el gozo del Señor después de haber estado en su presencia.
Y esto es exactamente lo que Moisés hacía. La gente se asustó cuando lo vio. Traía un resplandor tan fuerte que la gente se asustó. Entonces lo que él hizo, si usted quiere leer la historia completa, vaya a Éxodo capítulo 34, vemos que él se cubrió el rostro con su manto para que la gente no lo viera y no se asustara. Pero qué cosa más hermosa el poder llegar a ser marcado por Dios de una manera en que se note claramente cuando he estado en su presencia. La gente, a consecuencia de esto, por supuesto, depositará su confianza en usted. Cuando nosotros hemos estado en la presencia de Dios y hemos mantenido nuestro testimonio, somos personas dignas de confianza. Van a venir personas que de repente van a querer conversar con usted y a compartirle sus debilidades, sus luchas, sus crisis, las cosas que estén viviendo en ese momento, porque van a ver eso especial en usted que les va a hacer saber que puede confiar claramente en lo que ellos pueden contarle a usted. Esto lo vemos también dentro de estos hombres de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos del 1 al 2. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículos del 1 al 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Estas personas daban buen testimonio de este hombre, de este joven en este momento de la historia. Y después, ¿en qué se iba a convertir Timoteo? En el ahijado, si quiere verlo así, en el hijo espiritual de Pablo. A él se le iban a escribir dos de las epístolas más importantes del Nuevo Testamento. Él se convirtió en esto dando buen testimonio desde joven que la presencia de Dios le acompañaba. Y así es como nosotros también debemos ganarnos el buen testimonio de la gente. Primero, estando en la presencia de Dios, después cuidando como el mejor tesoro nuestro testimonio. Vemos el primer tiempo de participación para nosotros y nos hacemos las siguientes interrogantes. ¿Cómo es nuestro testimonio entre las personas con las que compartimos en la iglesia? ¿Cómo hemos guardado ese testimonio? Y número 2, ¿quiere usted mejorar ese testimonio? Pues para mejorar el testimonio debemos comenzar con un tiempo personal con Dios. Una vida espiritual en lo privado manifestará de manera evidente a las otras personas su relación con Dios. Es por eso que tenemos que buscar ese espacio. Vivimos en una vida rápida, todo sucede muy rápido en nuestras vidas. Vemos cómo el tiempo vuela, cómo no nos alcanza el tiempo para nada. Pero debemos siempre buscar un espacio para tener intimidad con Dios. Y de esa manera traeremos el color de Cristo en nuestro rostro. Recuerde, el título que le hemos puesto a este mensaje es El testimonio que viene como resultado de andar en la verdad. Testimonio número 2. La verdad misma ratificará de nuestro caminar en la verdad. La verdad misma, las consecuencias de nuestros actos, las acciones que nosotros hagamos darán cuenta de nuestro testimonio, de nuestro caminar en el Espíritu. Entonces, en este testimonio, la verdad misma, vamos a hablar acerca del glorioso Espíritu de Dios, de la persona del Espíritu Santo actuando en nuestra vida. Él dará testimonio de nosotros. Ahí vamos a tener una buena ayuda. Porque si nosotros hemos tenido una sana relación con Dios y nosotros estamos siempre en contacto con Él, la unción del Espíritu de Dios caerá sobre nosotros. El poder del Espíritu de Dios caerá sobre nosotros. Y es ahí donde tenemos la oportunidad de poder brillar para otros. Es ahí donde Él, el Espíritu Santo, nos ayuda a mantener la integridad de nuestro testimonio y ratificar que caminamos en la verdad. Nosotros no podemos engañar al Espíritu Santo. Nosotros no podemos engañar a Dios diciéndole o creyendo que estamos pasando tiempo de oración o leyendo la palabra de Dios y diciéndole a medio mundo yo hago esto, yo hago lo otro, cuando realmente no hacemos nada. Dios da testimonio de nosotros. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6, dice, este es Jesucristo,
que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Él es el que está siempre cerca de nosotros, está en nuestro corazón, de hecho, es el ejecutivo de Dios en estos momentos y el que va a hacer que nuestra oración sea eficiente. Y Él lleva una bitácora de vuelo de las horas que pasamos junto a Él en oración. Él lo conoce. Por eso lo único que usted y yo tenemos que hacer para brillar es estar en oración. Muchas personas se esfuerzan por ser exitosos, van a la universidad y sacan varias carreras, maestrías o doctorados, lo cual está bien y apoyo eso y yo mismo lo he hecho. Y nos preparamos académicamente y queremos conquistar el mundo en muchas áreas de nuestra vida, pero la conquista del mundo va más allá en lo que humanamente podemos hacer. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer es estar en su presencia, y el testimonio de Dios en nuestra vida es el que va a hacer el resto del trabajo con los humanos. Si yo estoy bien con Dios, voy a estar bien con los humanos. Si yo he conquistado mi tiempo con Dios, voy a conquistar el tiempo con los humanos. Si yo he sobrepasado las metas con Dios, voy a sobrepasar las expectativas de los seres humanos. La palabra de Dios en el libro de Malaquías capítulo 3 dice: y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobre y abunde. Y también dice: seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Al ser tierra deseable después de ser obediente a Dios, significa que todo el mundo va a querer que usted sea parte de su equipo de trabajo, sea parte de su círculo de amigos. Y eso es un buen testimonio de estar en la presencia de Dios. Dios hará las cosas cuando nosotros estamos cumpliendo su voluntad. Entonces el glorioso Espíritu Santo da testimonio de aquella persona que anda en la verdad. Repito brevemente lo que leímos hace un momento en 1 de Juan 5:6 y dice: y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El glorioso Espíritu Santo da testimonio respaldándole a usted, al creyente, aquel que ha decidido servir a Dios, aquel que camina y anda sobre la verdad. Yo sé que está pasando por la cabeza de alguno de ustedes y dice: ¿y qué es la verdad? Porque es así como nos han acostumbrado en los últimos años. Tenemos que cuestionar qué es lo bueno, qué es lo verdadero, qué es lo justo. ¿Quién tiene la autoridad para decirlo? ¿Lo tengo yo? ¿Lo tiene usted? ¿Lo tienen los jueces? ¿Lo tienen los políticos? ¿Lo tienen los religiosos? ¿Quién tiene la verdad para poder indicar lo que es correcto, lo que es justo, lo que es bueno, lo que es malo? Como no tenemos algo humano que nos pueda decir exactamente dónde pasa esa línea, tenemos que ir a terminar al mismo lugar en donde se trazan las mejores líneas en las cuales nosotros tenemos que caminar, y esa es la palabra de Dios, la Biblia. Yo sé que algunos de ustedes dicen: sí, pero la Biblia ha sido tocada por los hombres, la Biblia ha sido traducida tantas veces que ha sido torcida para la conveniencia de las iglesias, etcétera, etcétera. Haga un search, investigue acerca de la Escritura, de la Biblia, y usted vea cómo ha sobrevivido a miles de años de quererse manipular, de quererse tocar, y dése cuenta cuántas versiones de la Biblia hay efectivamente manipuladas. Y cuídese de ellas, porque la mayoría de las Biblias que ustedes y yo tenemos en nuestras manos o en nuestros implementos electrónicos han sido probadas para que, junto a los escritos originales, sean lo más veraces posible. Así que la verdad va a encontrarse en la Biblia. Vemos cómo también hay una porción en la Escritura, en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 3, hablando acerca de Pablo y Bernabé cuando llegaron a Iconio, una ciudad en la que ellos estaban iniciando el ministerio. Dice lo siguiente: por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo. La palabra denuedo significa autoridad, conocimiento de la palabra de Dios. Hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios.
Esto es exactamente lo que la iglesia moderna necesita. Que la iglesia manifieste las señales y los prodigios de Dios para poder callar la boca de todos aquellos que creen que la religión está muerta. La religión no nos va a salvar. La religión no hace milagros. La religión no es el movimiento que nos va a llevar a los pies de Jesús. Es una relación personal con Dios en la cual a consecuencia de ella habrán señales y prodigios y la iglesia se va a fortalecer. Y una vez que la iglesia se fortalezca y empiecen a suceder este tipo de cosas, los anticristos, los anticristianos, aquellos que dudan, aquellos apáticos, aquellos que se aburrieron de las cosas de la iglesia, entonces verán que hay un Dios poderoso que reina, que hace milagros, señales y prodigios a través de personas con buen testimonio que permanecen conectados con el Espíritu de Dios. Ahí es donde tenemos que conducir a la iglesia. Hoy la gente en el mundo está más escéptica, cuesta mucho decirle, bueno, fíjense que a mí me ha ido bien, así que yo le pido que por eso vaya a la iglesia. Ja, ja, le dicen a uno. Pero cuando las cosas empiezan a pasar, cuando cosas sobrenaturales pasan en su vida y en la mía, la gente solo abre los ojos y cierra la boca, porque no hay manera de explicar algo negativo a lo que está viviendo la iglesia hoy en día. Y es ahí, de esa manera, que la gente va a empezar a tener la convicción de que algo sucede en el pueblo de Dios. Leo una vez más Hechos 14:3. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Usted y yo tenemos que estar en ese punto. La iglesia moderna debe estar en ese punto. Cosas deben suceder. Y esto empezará en el secreto, en la oración y guardando el testimonio de cada uno de nosotros. El glorioso Espíritu Santo da testimonio respaldando a aquel creyente, capacitándole, es decir, dándole su unción, dándole el denuedo, de lo que hablaba la porción bíblica que acabamos de compartir, para que usted pueda servirle a Él en lo que Él le ha encomendado. Porque nuestro servicio no es personal. Porque los servicios de la iglesia son para compartir, son para que otras personas entiendan, comprendan y disfruten una sana relación con el Señor. No se puede quedar ningún líder, ningún predicador, ninguna persona que comparta la palabra de Dios, ningún pastor con la gloria o con la responsabilidad de haber podido hacer señales y prodigios. Es un sacrilegio. Es una blasfemia contra el Espíritu de Dios, el poder quedarse con la gloria cuando algo está pasando dentro de la iglesia. Pero aquellas personas, hombres y mujeres que han estado en la presencia de Dios, saben que la gloria es siempre para Él. Entonces el glorioso Espíritu Santo dará testimonio respaldando a aquella persona que se llama creyente, capacitándole para el servicio a Él y para el servicio que Él le ha encomendado. Hechos capítulo 1, versículo 8 es un tema o es un versículo muy conocido por todos ustedes y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El prerequisito, la condición para poder ser buenos testigos de parte de Dios es recibir el poder y la unción del Espíritu de Dios. Por lo tanto, volvemos al inicio. Hay que ir a su presencia para que cuando nosotros estemos en privado, seamos bendecidos en público, como dice la porción de la Escritura en Mateo capítulo 6. Tiempo de participación. Primera pregunta. ¿Cree usted que andar a diario genera que el glorioso Espíritu Santo dé testimonio de usted? ¿Cree que en su andar diario, voy a formular bien la pregunta, ¿cree usted que en su andar diario, en su caminar día a día, en su actuación diaria,
genera que la gloriosa presencia del Espíritu Santo pueda dar testimonio de usted? Eso es un autoexamen que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Segunda pregunta, ¿quiere usted conducirse de tal manera que el glorioso Espíritu Santo dé el testimonio de usted? Eso lo tenemos que hacer. Me encantan aquellas palabras de Pablo. El apóstol Pablo dijo, inspirado por el Espíritu de Dios: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque ando en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Qué maravilloso. El poder estar marcado por Dios y que la gente pueda observar esas marcas que nosotros tenemos de Él. El testimonio número 3 que queremos compartir, vimos, el primero era el testimonio ante las personas que están a mi alrededor y que se congregan en la misma iglesia en la que yo me congrego, en el mismo grupo de estudio bíblico o dentro del mismo ambiente espiritual. Número 2, el testimonio que el Espíritu Santo puede dar de mí cuando yo camino por la calle. Y número 3, el testimonio que pueden dar nuestros predicadores, nuestros líderes, los maestros, las personas que nos enseñan la palabra, los discipuladores. ¿Qué testimonio dan estas personas que han entrado en la dinámica de capacitación para usted y para mí? ¿Ratificarán ellos, testificarán ellos de nuestro caminar en la verdad? Es ahí donde tenemos nosotros también que poner atención. Recuerde, el texto base: todos dan testimonio de Demetrio, todos. Las personas que eran compañeros de él en la iglesia, el Espíritu de Dios y aquellas personas que lo habían capacitado al servicio daban testimonio de él. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Un buen testimonio nos califica para que después podamos nosotros apoyar a la obra de Dios. Un buen testimonio de nuestros maestros, de nuestros pastores, de las personas que nos han guiado en algún momento, que nos han discipulado, nos va a dar las herramientas necesarias para que nosotros podamos apoyar la obra en lo que podamos, en cualquier cosa. Vemos acá en la Biblia 2 ejemplos acerca de diáconos y de ujieres. Son palabras muy bíblicas, son posiciones de servicio muy bíblicas. Si usted nunca había escuchado estas palabras, ahora mismo se las hago saber. Los diáconos son personas de la congregación, no pastores, no está dentro del cuerpo pastoral, sino personas de la congregación de buen testimonio que han sido escogidos en una elección para representar a la congregación ante la administración de la iglesia, y que ellos tomarán decisiones para poder administrar la iglesia de una manera correcta. Entonces el diácono tiene que ser una persona que verdaderamente dé buen testimonio. Los ujieres son las personas que están encargadas de recibirle a usted cuando entra a un grupo de estudio bíblico, cuando entra a una iglesia, cuando entra a una reunión en donde van a orar. Siempre va a haber una persona que es la encargada de recibirle. En otros lugares tienen nombres comunes como el host, por ejemplo, en inglés, o un edecán que va a estar en la puerta, o en otro lugar se llaman acomodadores, en otro lugar se llaman de diferente forma, pero en la Biblia se llaman ujieres, personas que fueron escogidas por su buen testimonio para representar a la iglesia en la entrada y que le diera a usted la bienvenida para que usted se sienta en casa y que después le ubique en algún lugar y que le pueda brindar cualquier tipo de servicio que usted necesite. Para poder representar de esa manera a la iglesia y al ministerio, debe tener algunas características. La posición de personas en este tipo de servicio salió a consecuencia de las necesidades de la iglesia primitiva, es decir, de la iglesia en los primeros tiempos. Vaya conmigo a Hechos capítulo 6, versículo 3, y aquí vemos cómo aquí se conforma el primer grupo de trabajo de la iglesia. Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Imagínense ustedes los requisitos que debía estar en el currículum para que uno de ustedes o yo pudiera calificar a este rol. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Estaban todos los apóstoles atendiendo a las iglesias
y resultaba que no podían atenderlos a todos. Hoy en día sucede esto en las iglesias grandes también, donde los pastores quisieran atender a todo el mundo, pero pasan de miles ya la congregación y entonces no pueden darle una atención personalizada. ¿Qué es lo que hicieron acá? Dijeron, bueno, como no podemos atenderlos a todos, deleguemos en un grupo de personas que le brinden la atención necesaria a todos aquellos que vengan a la iglesia. A eso se referían a los ujieres. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, eso es lo primero, llenos del Espíritu Santo, que complementa uno con el otro, y con sabiduría, para poder aconsejar a los que tengan que aconsejar. Ahora nos vamos a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8, y nos damos cuenta cuáles eran los requisitos para los diáconos. Recuerda la diferencia entre ujier y diácono. El diácono era la directiva, la junta directiva de miembros de la iglesia que colaboraban con la administración de la iglesia. Requisitos de los diáconos está en 1 de Timoteo capítulo 3, versículos del 8 al 13. Dice la Biblia, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Ese currículum es un poco más pesado. Ya sé. Algunos de ustedes se fijó en esa frase que dije, no dados a mucho vino. Yo sé, porque ahí como que llama la atención siempre. O sea que sí se puede tomar, pastor. No dados a mucho vino significa que en aquel tiempo, como ya lo hemos explicado en otras ocasiones, habían muchos tipos de vino. Algunos de ellos eran jugo de uvas únicamente previo a la fermentación y también se le llamaba vino, y que no tenían algunas particularidades en que podían embriagar a las personas. Entonces, cuando ellos decían no dados al mucho vino, era porque a veces se tomaba una copa de vino para acompañar ciertas comidas, o con eso se cocinaban algunas comidas, o se tomaba el jugo de uvas previo a la fermentación para poderlo hacer. Entonces aquí dicen no dados a mucho vino, es decir, que no sean bolos, pues. Disculpen la sinceridad. Que no sean dados a mucho vino, que tomen solo eso para lo que se usa regularmente para comer o lo que se usa regularmente para cocinar. Entonces, volviendo después de toda esta explicación, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no bolos, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Y cuál es la prueba? ¿Les hacían un examen? ¿Les ponían un polígrafo? ¿O les hacían un test de seguridad? No, la prueba era el testimonio, la prueba era la presencia de Dios, la prueba era las señales y los prodigios. Versículo 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Un gran currículum tiene que tener esta persona para poder servir aquí, pero estoy seguro que todos ustedes, los que ahora están conectados a este estudio, llenan estos requisitos. Y si no los llenan, ahorita están muy cerca de llenarlos, están a 2 rodillas de poder llenar cualquiera de estos requisitos, porque en la presencia de Dios se filtran todas las impurezas de nuestra alma. En la unción del Espíritu de Dios se filtra todo aquello que ensucia nuestro ser. Por eso estamos a 2 rodillas de poder cumplir con todo lo que Dios pide para pulir nuestro testimonio. El buen testimonio entre los hermanos testifica de nuestra vida espiritual en lo privado. Recuerde, en público enseñamos lo que hemos cultivado en lo privado. El buen testimonio entre los hermanos testifica de que estamos verdaderamente permaneciendo y andando en la verdad. Y el buen testimonio entre los hermanos hará que nuestros líderes nos deleguen responsabilidades dentro de la iglesia. Que nuestro deseo y entonces que nuestra meta también sea primeramente que el glorioso Espíritu de Dios caiga en nuestra vida. Luego que nuestros pastores, nuestros maestros, nuestros líderes, nuestros discipuladores y nuestros hermanos alrededor de nuestra iglesia y las personas fuera de la iglesia, nuestros vecinos,
nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo puedan dar testimonio que andamos en la verdad y que todos puedan ratificar que hemos estado en la presencia de Dios, que llevamos la luz de Jesús donde quiera que vayamos. Este ha sido entonces nuestro estudio, el testimonio que viene como resultado de andar en la verdad. Espero que cada uno de nosotros cuide como tesoro más grande el testimonio de Cristo, de la presencia de Dios en nuestra vida, y que salgamos a conquistar este 2021 con la luz de Jesús después de haber estado en su presencia. Les invito a que todos ustedes lo hagan. Si usted se conecta con nosotros por primera vez y no ha podido experimentar lo que es la gloria de Dios, así como dijimos hace un rato, el poder compartir como Moisés en el monte y bajar encendido de la fe en Dios, yo le invito a que usted pueda darle una oportunidad a Cristo. El Señor quiere entrar a su vida y eso se logra con una oración de fe. Con fe, nada más. No se compra con dinero, no se compra con alguna buena acción, no se compra únicamente siendo una buena persona. Se compra con la fe. La sangre preciosa de Cristo pagó ese precio y Él quiere que usted lo reciba de gratis. Así que si está usted conectado y quiere hacer esta oración, hágala conmigo y cierre los ojos ahí donde está y diga: Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Pero también reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz, que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios y que todo ese evento maravilloso ha servido para limpiar mis pecados. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por darme la oportunidad de la vida eterna y quisiera ser gobernado por ti y brillar con tu luz donde quiera que vaya. En el nombre de Jesús, amén y amén.